Un matraz de 5 litros al que se le ha hecho previamente el vacío se llena de dióxido de carbono gaseoso, que ya sabemos que la fórmula es CO2. Si la temperatura es de 25 grados Celsius y la presión de 680 milímetros de mercurio, calcula la masa del gas que hay en el matraz, cuántas moléculas de dióxido de carbono contiene el matraz y cuántos átomos de oxígeno hay. Bueno, para empezar, no os da el problema los datos de las masas atómicas, pero debería. Así que os lo dejo aquí indicado. La masa atómica del carbono es 12 y la masa atómica del oxígeno 16. Tenemos un volumen de 5 litros, una temperatura que ya la he expresado en Kelvin, recuerdo sumando 273 a los grados Celsius, y la presión que nos da en milímetros de mercurio, pero nos va a hacer falta en atmósfera. Así que, sabiendo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, hacemos la conversión. En el apartado A os piden la masa de gas que hay en el matraz. Para ello vamos a usar la ley de los gases ideales. Tenemos los datos de presión, de volumen y de temperatura. Podemos calcular perfectamente cuántos moles de gas hay y por ende cuánta masa hay. Para ello vamos a despejar directamente de aquí presión por volumen, la constante de los gases que era la R entre la temperatura. La presión sería 0,89 atmósferas, el volumen 5 litros, la R 0,082 atmósferas por litro entre moles y Kelvin. Y la temperatura 298 Kelvin. Atmósferas se nos van, moles se nos van, Kelvin se nos van y litros se nos van. Por lo tanto se nos quedarían moles. Si hacemos esos cálculos, sale un total de 0,182 moles de CO2. Como nos piden masa, podemos calcular la masa que tenemos a partir de la masa molecular. Para ello, vamos a calcular la masa molar del CO2, que sería un átomo de carbono por la masa del carbono, más 2 átomos de oxígeno por la masa del oxígeno. Un total de 44 gramos partido por mol. Y ahora ya, esos moles, mediante un factor de conversión, lo vamos a pasar a gramos. Aproximadamente 8 gramos de CO2. Y esta sería la solución del apartado A. Apartado B. El apartado B y el C ya no tienen nada que ver con la ley de los gases ideales. Nos piden moléculas de dióxido de carbono y como en el apartado A hemos calculado ya tanto los moles como la masa, podemos partir de estos datos y pasarlo directamente a moléculas. Si partimos, por ejemplo, de los 8 gramos de CO2, lo volvemos a pasar a moles. Y ahora ya, con el número de Avogadro, sabemos que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2, porque estos son moles de CO2. Luego tendremos un total de 1,09 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Y en el último apartado, como nos piden los átomos de oxígeno, voy a partir directamente del número de moléculas de CO2 que tengo. Y ahora estas moléculas las voy a relacionar con los átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay por cada molécula de CO2? 2. Os recuerdo que hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, en esta molécula en concreto. Luego, al final tendríamos 2,19 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Y con esto estaría terminado el problema.